Así que dele gracias al Señor por eso. Hoy vamos a ver el tópico, diga conmigo, estrategias divinas. ¿Qué es una estrategia divina? Es una dirección, porque no es un método, sino es una dirección divina para ganar batallas. ¿Cuántos están peleando una batalla? Entonces, para ganar estrategia, para ganar batallas, el Señor, como les dije el domingo pasado, empezó una reforma en la iglesia y entendí que esa reforma era porque había nuevas batallas que teníamos que ganar. Habíamos posicionado, habíamos entrado, pero había nuevas batallas que ganar. Y para entrar a nuevas batallas, Dios tenía que hacer un cambio para ir a la guerra. Así que una de las estrategias divinas para nosotros ganar territorios que hemos perdido o que no tenemos, tiene que haber un cambio en nosotros, en nuestra forma de pensar. Tiene que haber cambio en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar. Amén. Entonces, mire, el Señor me dio una estrategia divina. Me dijo, no más zapatos, ven en zapatillas, porque casi me caigo el domingo pasado. Y yo dije, ahora me voy a ir cómoda para saltar, para brincar, para predicar, porque a veces tengo unas ganas de saltar y los zapatos no me dejan. Hay cosas que hay que soltar como estrategia divina para hacer cosas más grandes de las que Dios quiere hacer. Amén. Y dije, bueno, ahora me voy a ir mejor en zapatillas a todos los servicios. Aleluya. Amén. Así que vamos al libro. Voy a hablar de estrategia divina, pero antes de decirles sobre estrategia divina, voy a hablarle de lo que es la guerra en Dios. Usted tiene que conocer que nuestro Dios es un Dios de guerra. Pero vamos al libro de Números 21 del 1 al 3. Cuando lo tiene ahí, mire, por favor, los que están al final, Elsa, tú miras la letra del televisor. Más te vale, porque si me decías que no, te iba a decir que tenía que ir allá al oftalmólogo. Si tú ves eso allá, wow, maravilloso. Amén, ahí está, Números 21 del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Dice, y oyendo el cananeo, el rey de Arad, el cual habitaba al mediodía, que venía Israel por el camino de los centinelas, peleó con Israel y tomó de él presa. O sea, tomó gente que cautivó. Y entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares a este pueblo en mis manos, yo lo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y destruyólos a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Diga conmigo, Horma. Aquí hay algo interesante en este texto bíblico. Dice la Biblia, usted tiene que comprender cómo es nuestro Dios, cuáles son las características y las cualidades del Dios de Israel. Dice la Biblia que los cananeos, que era uno de los pueblos enemigos de Israel, tomaron preso a familia de ellos. Es como que si el diablo entró a su casa, a mi casa, y tomó gente nuestra. Se llevó a nuestros primos, a nuestros sobrinos. Y entonces, y a usted eso le molestó, a usted eso le dolió. Usted está molesto porque ahora el diablo está destruyendo a ese familiar que usted ama, ese ser que usted ama. Yo espero que eso es lo que usted esté sintiendo cuando usted ve a alguien que usted ama y que usted conoce que el diablo lo está destruyendo con la ira, con el enojo, con el alcohol, con el pecado, con la droga. Israel sintió enojo. Por eso Dios va a permitir que pase cosas en nuestras vidas, porque Él quiere despertar un enojo santo para ir a la guerra. Pero tiene Dios que despertar ese enojo.
Cuando tú mires, por eso Dios va a permitir que el diablo zarandee a los seres que amamos, porque Dios quiere provocar enojo en nosotros, porque el Dios que le servimos es un Dios de guerra. Y dice que Israel se enojó, como estos cananeos vinieron a tomar esa gente que nos pertenece. Y fueron donde el Señor, pon el 2, y hicieron un voto con el Señor. Lo primero que usted tiene que saber es esto: Dios va a permitir que el diablo tome seres que usted ama, porque Dios va a usar eso para que usted destruya lo que a Dios no le agrada. Usted tiene que conocer, para usted entender las estrategias divinas de Dios, usted tiene que entender cómo Dios opera. Pero la Biblia dice que Israel vino y hizo voto a Jehová, porque Israel sabía que Dios aborrecía las prácticas de los cananeos. Y lo primero que Israel pensó fue que dijo: ay, ahorita cuando mi Dios se dé cuenta que los cananeos tocaron uno conmigo, yo le voy a decir a Dios que yo voy con él y destruimos a esos cananeos. Dice la Biblia que las prácticas de los cananeos y de los heteos y de estos pueblos que Dios aborrecía, para Dios era abominación. Y usted tiene que entender conmigo esto: abominación. Entonces Israel sabía que era abominación esa práctica. Entonces Israel hizo voto y le dijo a Jehová, dice: si tú me entregas este pueblo, pero yo al mismo tiempo rescato a mi familia, a mis seres queridos, de lo que es abominación a Jehová, dice, y si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo voy a destruir sus ciudades. Padre, si tú me entregas, yo los voy a destruir. Es un pacto, diga conmigo, es un pacto. O sea que Dios te va a entregar territorios, Dios te va a entregar familias, te va a entregar negocios, porque tú hiciste un pacto con Él. Pero el pacto es que tú vas a destruir todo lo que a Dios no le agrada. Yo vengo con una misión hoy, y es hacerte ver que Dios te quiere entregar cosas más grandes, pero cuando Dios te las entrega es para que tú destruyas lo que a Dios no le agrada. Dice la Biblia que lo que llevó a Saúl a perder el reinado, yo quiero que prestes atención, lo que llevó a Saúl a perder todo lo que Dios le había entregado un día, fue que él comprometió la verdad de Dios. Por eso diga conmigo: yo renuncio a comprometer la verdad. Usted y yo no podemos comprometer la verdad, porque cuando usted y yo comprometemos la verdad, usted y yo perdemos autoridad, y el enemigo nos comienza a quitar territorio. El enemigo nos comienza a ganar los territorios que conquistamos. Y yo quiero decirle algo que es un principio de la guerra espiritual. Todo el botín que usted y yo ganamos en una guerra espiritual se vuelve una ofrenda total para Dios. Voy a decirlo: todo lo que tú y yo ganamos en una guerra se vuelve una ofrenda total para Dios. Pero también te vengo a decir que todo lo que el diablo gana, todo lo que los enemigos ganan, se vuelve una ofrenda total para Satanás. Esto es un principio de guerra espiritual en cualquiera de los dos campos, en el campo del reino y en el campo del reino de las tinieblas. O sea que tú y yo solo tenemos dos opciones: o conquistamos las puertas de nuestros enemigos, o ellos nos conquistan. Si tú no conquistas el territorio para Dios, Él te conquistará a ti y te presentará como un sacrificio de ofrenda a Satanás. No hay otra opción, perdóneme. Y por eso le quiero enseñar hoy: si usted pierde la batalla, por eso usted ve en el mundo gente ganando cosas, pero el diablo le sacrificó el matrimonio, la familia, le sacrificó esto con enfermedad. ¿Por qué? Porque la gente también le ofrece sacrificios. O sea que todo lo que Satanás gana,
Si se metió a nuestro matrimonio y nos ganó a nuestros hijos, espérate, si Satanás nos ganó a nuestros hijos, por eso los niños eran quemados en los tiempos antiguos en un fuego, en un horno, como ofrenda a Quebec. O sea, todo lo que Satanás nos quita es sacrificado como ofrenda para él. Todo lo que ganamos para nuestro Dios verdadero es sacrificado como ofrenda para el Dios verdadero. Este es un principio de guerra espiritual. O sea que aquí no hay opción. O usted pelea la batalla a la manera de Dios para sacrificárselo todo como ofrenda a Dios, o usted no pelea y lo gana Satanás, lo gana los enviados por Satanás, y ellos se lo sacrifican a Satanás. No hay opción. Entonces, esa es la guerra que hay hoy. La guerra que hay. Usted no ve 2 reinos en 4 reinos en el mundo. Usted ve uno peleando contra el reino de Dios. Entonces Israel sabía, y lo primero que usted tiene que saber, estos principios de guerra espiritual. Israel sabía que Dios le iba a dar la victoria. Yo te vengo a decir algo. Todo lo que tú quieras pelear con Dios y tú le digas a Dios, yo voy a destruir, cuando tú me des esa victoria, yo voy a destruir los malos hábitos, voy a destruir las ideas de Satanás, voy a quemar en el fuego y me comprometo a destruir la corrupción en el reino. Me prometo a destruir la corrupción en la tierra. Me comprometo a destruir el pecado en la tierra. Me comprometo a destruir la maldad en la tierra. Me comprometo, si tú me entregas ese territorio, yo me comprometo cada día de mi vida a destruir el pecado. Eso fue lo que hizo Israel. Si tú me das a esos enemigos que se robaron mi familia, mira, yo te prometo que ninguno quedará vivo. ¿Cuántos están aquí? Yo te prometo que ninguna práctica de Satanás quedará en mi casa. Yo te prometo, Señor, que si tú me entregas ese territorio, esas almas, esa casa, si tú me la entregas, yo te prometo que todo lo que tú pongas en mis manos, yo los voy a quemar toditos. ¿Cuántos están aquí? Eso es un principio de guerra. Tienes que entender lo que es la guerra espiritual. ¿Tú sabes lo que significa la palabra horma? Dile que está al lado, comencé a despertarme. Se comenzó a agitar mi espíritu de guerra. Dice, ¿tú sabes lo que significa la palabra horma? La palabra horma significa ofrenda dada totalmente a Dios. Ponme el 3. Y Jehová escuchó la voz de Israel. Escucha, ¿tú quieres que Dios te escuche tu oración? ¿Cuántos quieren que Dios escuche su oración? ¿Tú quieres que Dios escuche tu clamor? Tú le tienes que decir a Dios, mira, yo necesito que tú me entregues para rescatar mi matrimonio, mi familia, mi negocio, mi ciudad. Y yo me comprometo que todo lo que no es tuyo, que quebranta tu palabra, yo lo quemo en fuego. Lo voy a erradicar de la tierra. Y Dios de una vez, voy a decirte como decimos en Chiriquí, Dios va a decir así, eso es música para mis oídos. Mira, es que te voy a decir algo, Dios no te va a entregar victorias si tú no estás dispuesto a erradicar el mal en la tierra. Dios no te va a entregar territorio. Es como que si Dios, Padre, dame un hijo, Dios te dio el hijo, nació el hijo y lo vas a dejar morir de hambre. Dios dice, te di un hijo, ahora susténtalo, ahora edúcalo bien, ahora críalo. Te voy a pedir cuenta de ese hijo. Es lo mismo. Oramos a Dios y le pedimos algo a Dios y Dios dice, hey, no te pase como Saúl. Saúl le gustó el ganado que tenía el rey. A Saúl le gustó el rey también. Tanto que lo metió en su tienda. Tanto que lo
lo metió a su tienda, escondió las vacas porque estaban mejores que las de él, estaban bonitas, estaban hermosas, estaban bien alimentadas. Es más, a Saúl lo que le pasó, que le gustó las estrategias de corrupción del rey, que Dios mandó a asesinar. Y lo metió en la tienda, lo protegió, lo guardó y dijo: con este hombre puedo hacer cosas grandes. Pero él no sabía que había cosas más grandes que Dios tenía preparado para él. Así hay gente en la iglesia que está comprometiendo la verdad porque quiere lo que la gente tiene, porque no puede ver que lo que Dios tiene es más grande. Cuando tú le pides algo a Dios, Dios quiere que te dé algo. Tú tienes que estar listo cuando Dios te lo entrega a erradicar el mal en eso que tú le estás pidiendo a Dios. Tienes que estar dispuesto, porque es un principio de guerra espiritual. Señor, que mi esposo regrese a casa, pero no estás dispuesto a llevar una casa de paz para que ese esposo escuche la palabra de Dios. Quieres seguir igual. Tú quieres que Dios te regrese el matrimonio. Comienza a preparar la atmósfera en tu casa, que haya palabra en esa casa. Porque si Dios te lo entregó, te lo entregó para que no te lo volviera a quitar el diablo. Pero la falta de capacitación, la falta de entrenamiento, la falta de la palabra, Dios le entregó algo y usted permite que el diablo se lo quite porque usted no lo supo cuidar. Usted no puede permitir, y yo te vengo a decir hoy, que todo lo que el diablo te ha quitado, que Dios te dio en los próximos días, 3 días, Dios te lo vuelve a poner en tus manos. El Señor me dijo esto: hija, se lo voy a volver a poner en sus manos, pero dile que lo tienen que cuidar con su propia vida. Vas a cuidar ese matrimonio, vas a cuidar esa familia, vas a cuidar esos hijos, vas a cuidar ese negocio. ¿Cómo? Voy a la palabra antes de hacer algo que vaya en contra de Dios. Porque Dios no te mandó a tener mezcla. Dios no te mandó a meter cosas que no son de Él. Dios te mandó a cuidar ese territorio con la palabra de Dios. Mire, primera de Timoteo 3:15 dice esto. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad de Dios. Diga conmigo: la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad de Dios. O sea que la iglesia debe predicar la verdad. Y si usted se cree parte de la iglesia de Cristo, usted y yo debemos caminar en la verdad. Dile que está aunque nos duela. Yo le decía a los nuevos miembros, les decía: los felicito. Empezaron 29, quedaron 13, los otros no aguantaron la verdad. Se fueron. Muchos ofendidos, otros porque no le dieron importancia. Pero ustedes son valientes porque ustedes resistieron la verdad. Porque hay gente que solo tiene comezón de oír, pero no tiene el deseo de agradar a Dios. Hay gente que solo quiere oír, pero Dios está buscando a la gente que no oiga, sino que abrace la palabra de Dios y la ponga por obra. Diga conmigo: y la ponga por obra. Entonces, lo que dice: y llamó a aquel lugar, nombre de aquel lugar, Horma. Diga conmigo: Horma. ¿Por qué? Porque lo que los israelitas le dijeron a Jehová es que todo lo que vamos a conquistar será ofrenda para ti. Todo será ofrenda. Cuando usted dice que algo es ofrenda para Dios, ay papá, es que es ofrenda para Dios. Diga conmigo: es que es ofrenda para Dios. Porque Dios es un Dios celoso. Usted no puede darle algo a Dios, para Dios una parte y la otra parte para el diablo, porque eso es mezcla. Entonces, las estrategias son para esa guerra. Diga conmigo: las estrategias divinas son para la guerra con el enemigo. ¿Para qué? Para confundirle y para ganarle batalla.
Así que usted tiene que saber que todo lo que usted gana para Dios es una ofrenda para Dios. Pero también yo quiero que no se le olvide, todo lo que el diablo le gana a usted, él se lo está ofreciendo. O lo que los enemigos de Jesucristo le ganan a usted, se lo está ofreciendo a Satanás. Y usted no puede tener dos inciensos encendidos. Tiene que tener uno. Diga conmigo, yo solo puedo encender un altar. Yo no puedo tener dos altares. Tengo que tener un altar. Y Dios está haciendo una limpieza a la iglesia. Amén. Esto es una regla para la guerra espiritual. ¿Por qué es importante entender la guerra espiritual? ¿Por qué? Porque es el medio que usa Dios por la guerra espiritual para conquistar nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros hijos. Eso que vemos que el diablo está destruyendo. La guerra espiritual es lo que Dios usa. Entonces, todas las batallas de Israel eran batallas de Jehová. Eran enemigos de Jehová. Usted tiene que conocer lo que Dios aborrece, lo que a Dios no le agrada. Usted tiene que conocerlo. ¿Usted sabe por qué lo tiene que conocer? Porque cuando usted va a pelear, usted tiene que saber y ir entrenado, ir con convicción. ¿A qué va usted? Hay mucha gente que está haciendo guerra espiritual, pero ellos no entienden a qué van. Entonces dice Isaías 8:10. Esto es importante que usted tenga esto entendido. Cada vez que usted toma la decisión de entrar a guerra espiritual para conquistar, para recuperar, para restaurar. ¿Usted sabe qué es guerra espiritual? Mire, yo estoy buscando un trabajo que me paguen bien. Usted tiene que hacer guerra espiritual para conseguir ese trabajo. ¿Usted quiere ir al hospital? Yo escuchaba en el hospital cuando mi hija daba luz las quejas de la gente. Y a ella y a mi hermana le fueron bien. Porque es que la gente no entiende que en la tierra todo se conquista por medio de la guerra espiritual en el cielo. Todo. Hasta no tener que ir al hospital es una conquista en el ámbito espiritual. Todo se conquista. Entonces, cuando a usted le cuesta en la tierra las cosas, que se abran la puerta, que le atiendan, porque falta gracia y favor de Dios. Porque yo tengo que hacer guerra espiritual. Y le voy a decir algo: la salvación es guerra espiritual. Mantener la salvación es guerra espiritual. Restaurar algo es guerra espiritual. En el momento que usted decide por Cristo, usted tiene que saber que el enemigo le va a hacer guerra espiritual. Entonces, si yo sé que en el momento que usted decide servirle a Jesús, el enemigo le va a hacer guerra espiritual y va a usar a alguien. En el momento que usted decide servirle a Dios, el enemigo le va a hacer guerra espiritual. Ahora, yo prefiero que me instruyan para servirle a Dios y saber cómo ganar, porque el enemigo me va a hacer guerra espiritual, que quedarme en la condición de derrota y de fracaso en la que el diablo nos tiene. Por eso usted tiene que entender, es que usted no tiene que estar en la iglesia. En el momento que usted va a una empresa a trabajar o usted va a la universidad, ahí usted se va a encontrar problemas. Ahí usted se va a encontrar situaciones. Entonces así pasa en el reino de Dios. En el momento que usted decide ser mejor persona, en el momento que usted decide, y en este tiempo que vivimos, en el momento que usted decide ser santo, en el momento que usted decide serle fiel a Dios, el enemigo se le va a levantar. Ahora, ¿yo qué hago si el enemigo se me levanta? Escuche, la única estrategia para usted vencer por las decisiones buenas que está tomando en su vida es que usted no comprometa la verdad. O sea que en el momento, Dios le dijo a Israel: no vayas a la guerra. Es más, Dios detuvo guerras de Israel porque ellos habían comprometido la verdad. Jesús dijo esto: el diablo no tiene nada de mí. Diga conmigo: Satanás no tiene nada de mí.
O sea, lo único que le garantiza a usted la victoria es que usted no tenga ninguna área en usted que el diablo esté controlando. Lo único que le garantiza que usted cruce al otro lado es que usted esté bajo autoridad y que el diablo no tenga nada de usted. Por eso cuando usted decide por Cristo Jesús, porque en Cristo hay vida, porque en Cristo todo lo puedo que me fortalece, en Cristo somos más que vencedores. Yo decido por Cristo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo decido en Él porque Él me vino a conectar a mi Padre verdadero. Yo decido por Cristo porque murió por mí en la cruz del Calvario. Yo decido por Cristo porque Él es el nombre sobre todo nombre dado aquí en la tierra. Pero usted tiene que saber que en el momento que usted ha decidido por Cristo, el diablo le va a hacer guerra. Entonces, ¿yo qué hago con esa guerra? Usted comienza a sacar de su vida lo que compromete la verdad de Dios y usted tendrá la victoria. O sea que toda desobediencia a la palabra de Dios le limita a tener victorias en Cristo Jesús. Toda área donde usted compromete la verdad es el área donde el diablo le va a destruir. Toda área donde usted compromete la verdad es el área que va a usar Satanás para sacarte de la iglesia, del ministerio, del llamado. Por eso usted no puede negociar su llamado por un plato de lenteja. Usted tiene que estar dispuesto a pelear, porque todo lo que Dios le va a entregar se va a convertir en una ofrenda para Dios. Diga conmigo, en una ofrenda para Dios. Usted no se va a ganar el matrimonio para que sea para usted, sino para Dios. Usted no se va a ganar los hijos para que sea para usted, sino para Dios. Todo se va a convertir en una ofrenda para Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Dáselo, porque es para Él. Y dice Isaías 8:10. Oye, la gente está aquí como avivada. Yo le pedí perdón a Dios esta mañana en nombre suyo y en nombre mío por las veces que hemos comprometido la verdad. Le dije, perdónanos, Señor, por cada día cuando comprometemos la verdad, pero menos que el diablo nos quite los territorios. Perdónanos, Señor. Entonces dice la Biblia, porque la Biblia dice que nosotros somos pecadores. Pero cuando usted compromete la verdad, usted tiene que saber que la única puerta para volver a entrar a la autoridad en Cristo es el arrepentimiento. Dígale que está al lado, es el arrepentimiento. Es la puerta. Escucha esto, el enemigo va a preparar cosas contra ti y contra mí. Dice la Biblia, tomad consejo y será deshecho. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. O sea, tú tienes que saber que el enemigo anda como león rugiente viendo cómo devora. Él va a preparar trampas, él va a preparar palabras, él va a preparar, dice que él va a preparar consejos para traerte para caer en la trampa. Pero la Biblia dice que no será firme lo que el diablo haga. Escucha, dice que lo va a hacer, pero que no va a permanecer, que no será firme. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dilo conmigo, lo que el enemigo esté planeando contra mí no será firme, porque Dios está conmigo. Tú tienes que entender eso, no será firme porque Dios está con nosotros. Tú sabes, en Oriente en aquel tiempo consideraban la guerra como una empresa sagrada. Yo quiero que sepas que la guerra espiritual es una empresa sagrada. Cuando Jesús vino y dijo, en los negocios de mi Padre es necesario estar, Jesús estaba diciendo, porque el negocio de mi Padre es la guerra espiritual. Dice que era una empresa donde estaba en juego dos cosas. Escucha esto, el honor y el poder del Dios de los cielos y de la tierra. En una guerra espiritual está en juego dos cosas: el honor y el poder del Dios de los cielos y de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros proferimos o decimos que
creemos en el Dios que creó los cielos y la tierra, el que resucitó a Jesucristo, y estamos siendo avergonzados. Estamos perdiendo batallas, estamos perdiendo la guerra, y estamos al mismo tiempo diciendo que nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Por eso usted no puede poner en juego nada. Diga conmigo, no puedo poner en juego nada. Por eso para Israel la guerra espiritual era santa, y usted tiene que entender que la guerra espiritual es santa. Hoy le voy a dar 4 estrategias para guerra espiritual. La guerra espiritual no es para gente que está contaminada, es para gente santa. ¿Por qué? Porque a la guerra se pelea con el Dios santo. Entonces la Biblia dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces tú tienes que entender que ese es un proceso de esa guerra. Entonces Dios se le conoce. Antes de darte las 4 estrategias, yo quiero que veas cómo se conoce a Dios, al Dios de Israel. Dice Éxodo 15:13. Vamos a pasarlo rápido, Yamir. Léalo conmigo, 1, 2, 3. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. ¿Quién es Jehová? Diga conmigo, varón de guerra. Diga conmigo, varón de guerra. La Biblia dice que Dios no ha perdido ni una batalla. David perdió batalla, Israel perdió batalla, pero Jehová no. Cuando tú pierdes una batalla, la perdiste tú, pero no Dios. Él no pierde ninguna. Y nosotros perdemos batalla cuando lo hacemos a la manera contraria a Dios. El siguiente, Yamir, Salmo 24:8. El primero, el día conmigo, Él es varón de guerra. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, diga conmigo, el fuerte. Jehová y fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Muéstrame tus victorias y te diré al Dios que le estás sirviendo. Me vas a decir a mí que tú crees en Jehová y tú estás perdiendo batalla. Mira, alguien tiene que morir, pero no vamos a ser nosotros. En una guerra alguien tiene que morir, pero no vamos a ser tú y yo. Yo vengo a decirte que son los enemigos que se levantaron contra el pueblo de Dios. Cuando tú entiendes al Dios que tú le sirves, tú tienes que ya comenzar a celebrar que tus enemigos van a ser derrotados. Tú no has escogido a cualquier Dios. Tú has escogido al Dios verdadero, al guerrero, al valiente. ¿Cómo que tienes miedo? Si tu identidad y tu personalidad es del Dios al que tú le sirves. Por eso el domingo pasado te llevé a renunciar a Baal. Porque Jezabel no pudo detener el asesinato de sus profetas. Ella está destinada a ser derrotada y a comida por los perros, pero tú no. No sé si lo estás entendiendo. La que está derrotada a la muerte, la que está derrotada a que sea repartida en pedazos en la tierra, se llama Jezabel, pero tú no. Y dice, ¿quién es este Rey de gloria? Diga, Jehová el fuerte y valiente. Jehová es poderoso en batalla. Por eso la Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Número 3, otro rasgo característico de tu Dios. Dice, y entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza, con escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel y de sembradores que tú has provocado.
hoy yo le digo al enemigo que vino contra mí con mentiras, con engaño, con cosas que no son de Dios, pero yo vengo en nombre del Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el Dios del escuadrón del cielo. Usted tiene que entender esto. Dice que con qué ha provocado el enemigo a David. Y todo el pueblo de Israel tenía miedo. Todo el pueblo de Israel estaba intimidado porque tenían, escuche, cuando usted compromete la verdad, usted tiene miedo. Cuando usted compromete la verdad, usted no tiene fe. Cuando usted compromete la verdad, usted entra en crisis. Cuando usted compromete la verdad, no tiene autoridad. Ya le dije, cuando usted compromete la verdad, el diablo le quita la autoridad. Por eso no puede, usted tiene que renunciar a cosas. Porque usted no puede negociar la autoridad. El diablo va a venir a tu vida a ponértelo bonito para que tú comprometas la verdad de Dios. Pero tú tienes que decirle: no puedo, porque yo tengo una guerra que pelear cada día. Yo no sé tú, pero yo hoy conquisté, pero mañana al salir el sol tengo que volver a conquistar. Número 4. Dice Deuteronomio 24 que Jehová vuestro Dios anda con vosotros para pelear con vosotros, contra vuestros enemigos, para salvarnos. ¡Ja! Mira, aquí no dice que yo ando con Jehová. Jehová anda con nosotros. ¿Para qué anda Dios con nosotros? Para pelear contra mis enemigos. Declárelo. Dios anda conmigo y yo ando con Dios. Él va a pelear contra todos mis enemigos. Y no importa, gracias a Dios usted y yo estamos en el mismo bando. Dile que está al lado: ahora sé que tengo que estar en el mismo bando contigo. Porque imagínese que estemos en el mismo bando y entonces usted y yo nos comenzamos a pelear. Un día me dijo un jefe israelita: oye, Nivia, yo que te veo que tú tienes tanta fe en tu Dios, te voy a hacer una pregunta. Van 2 partidos de fútbol a jugar a la cancha y los 2 creen en Dios. Entonces, si los 2 le piden a Dios ganar el juego, y los 2 tienen que pelear para ganar el juego. Me hizo esa pregunta: ¿a quién tú crees que Dios le dé la victoria? Y yo le contesté: al que lo haga bien, el que lo haga con las reglas, el que juegue limpio, el que juegue con fe, el que honre a Dios. Ese, y el que gane es el que va a demostrar que estaba con Dios. Y a veces estamos así, todos en la casa creyendo, en la iglesia todos creyendo en Cristo, pero al final del tiempo se mostrará quién estaba con Dios, o Dios con quién estaba. ¿Estás aquí? Y dice: cuando te acercares a una ciudad para combatirla, te intimidarás, le darás la paz. Es una estrategia de Dios. Dice Dios: cuando vas a conquistar una ciudad, lleva paz para conquistarla. Es una estrategia divina. Hay cosas que se conquistan solo llevando paz. Amén. Eso es un código. Diga conmigo: Dios estableció el código de conducta para la guerra. Diga conmigo: código de conducta para la guerra. Entonces, perdóname, Yamir, yo nada más quiero poner el 17 y el 18, versículos 17 y 18. Esto es un código de conducta para la guerra que nunca se te puede olvidar. Antes del todo los destruirás: al Eteo, al Amorreo y al Cananeo y al Pereceo y al Heveo y al Jebuseo. Estos eran pueblos enemigos de Israel. ¿Por qué eran enemigos de Israel? Esto no se le olvide: por sus prácticas.
por sus prácticas. Ellos practicaban abominación. Una abominación es algo, un estilo de vida, algo que a Dios no le agrada. Entonces Dios los desechaba porque ellos tenían prácticas abominables. Dios los desechaba. Entonces Dios le da el código para la guerra. Vas a destruir. Cuando dice aleteo, está hablando, así como nosotros decimos cristiano. ¿Y quiénes somos los cristianos? Los que perdonamos la ofensa, los que obedecemos a Dios. ¿Quiénes son los cristianos? Los que obedecen a Dios, los que están llenos del Espíritu Santo. Es el código de conducta para los cristianos. Los que honran a Dios, los que obedecen a Dios. Ese es cuando decimos cristiano. Es que hacemos y practicamos todo lo que Cristo dice. Cuando usted dice eteo, el amorreo, es que ellos tenían prácticas abominables a Dios. Adoraban a muchos dioses al mismo tiempo. Ellos no ponían de prioridad al Dios vivo. Ellos practicaban aberraciones sexuales que Dios las prohibía. Entonces Dios le da el código de conducta para la guerra. Yo te llevo, yo te introduzco, pero tú vas a destruirlo todo. Amén. Como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Cómo? Diga conmigo, como Dios me ha mandado, yo voy a destruirlo todo. Porque, aquí está la clave. ¿Estás aquí? Porque Dios quiere que lo destruyas todo. Porque no os enseñen a hacer según todas sus. Porque no os enseñen a hacer según todas sus. Que ellos hacen a sus. Y pequéis contra Jehová. Lo que Dios te está diciendo, que hay que destruir todas sus abominaciones. ¿Por qué? Porque Dios dice que la quemes, que la destruyes, que no te quedes con nada. Porque si dejas algo, te van a enseñar a hacerlo mal. Y le tocará a Dios a destruirte entonces. Le tocará a Dios destruirte a ti. Tú sabes, en el Antiguo Testamento, cuando David iba a la guerra y perdían las batallas, Dios le decía, la batalla la estás perdiendo porque hay un campamento que no destruyó lo que yo le dije. Por eso estás perdiendo la guerra en el trabajo de la visión. Porque hay gente que no ha destruido lo que yo dije. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento, dígale gracias Jesucristo por tu pacto. En el Antiguo Testamento, no solamente el que había tomado lo que Dios había dicho que destruyera era destruido, sino sus hijos, su suegro, todo el que vivía en el campamento, su esposo, su esposa, los bienes, todo. Y hubo una ocasión donde la tierra se abría y se los tragó a todo. Porque practicar algo contrario a Dios te lleva a la derrota. Lleva a la iglesia a la derrota. Comprometer la verdad lleva a tu familia a la derrota. Comprometer la verdad te lleva a la derrota. Entonces, Dios, ¿por qué? Porque es tan fuerte las enseñanzas de Satanás. Es tan fuerte que están metidas hoy en la televisión, en el internet, en el gobierno, en la educación, en las escuelas. Es tan fuerte. Por eso Dios quería destruirla. Que si ellos no hubieran quedado vivos, hoy no tuviéramos el problema en la sociedad que tenemos. Hoy el problema de la sociedad, para que tú veas dejar algo vivo que Dios no quiere que dejes vivo, algo que Dios no quiere que tú practiques, para que tú veas que a Dios le preocupa que hay algo que tú no puedes dejarte enseñar del impío. Es más, te lo voy a decir, no puedes dejarte enseñar del impío.
Porque Dios se va a molestar. Porque Él te dio un código de conducta, un código de conquista, un código para mantener el territorio conquistado. Pero cuando tú comienzas a meter y cuando tú comienzas a preguntarle a todo el mundo qué hacer, Dios se va a enojar. Porque la Biblia tiene código de conducta para ti, para la mujer, para el hombre, para el matrimonio, para los hijos, para la sociedad, para la iglesia. Tiene código de conducta para el negocio. Dios tiene código de conducta para el grupo de adoración. Dios no hizo nada media. Todo lo hizo para que su pueblo se rigiera bajo sus códigos de conducta. Dice: destrúyelo porque no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones. Dios mira todo lo que nos enseñan a hacer como una abominación cuando está fuera de su palabra. ¿Por qué? Porque esto nos mete en derrota. Esto nos hace retroceder, esto nos hace fracasar, esto nos hace perder territorio, esto nos hace perder el llamado, esto nos hace perder. Entonces, usted tiene que saber que Israel nunca fue a la guerra, estrategias de guerras divinas para conquista, para salvación. Es que usted no puede hacer nada si usted no busca el consejo de Dios. Segunda de Samuel 5, 23, 24. Segunda de Samuel 25. Dice 5, 23, 24. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, mas rodéalos y vendrás a ellos por delante de los morales. Y cuando oyeres un estruendo que irá por las copas de los morales, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campo de los filisteos. Diga conmigo: no puedo hacer nada si no le consulto a Jehová. Pastora, pero si yo no escucho la voz de Dios. Mira, Dios resolvió ese problema hace años. Te dejó la Biblia. Te dejó la Biblia. En la Biblia lo tienes todo. Antes de hacer algo, anda con ¿qué dice Dios de eso? David no fue a la guerra. David no yo tengo que saber qué quiere Dios que yo haga. Porque ahí está la victoria. La voz de Dios es la palabra de Dios. Si no soy experto en escuchar la voz de Dios en primera instancia es la palabra de Dios. La Biblia dice que David consultó a Jehová. Amén. Diga conmigo: estrategia divina, buscar el consejo de Dios. Buscar, diga conmigo: buscar. Dios me dijo que hiciera. Sí. Y ya fuiste a la Biblia para ver si eso es verdad. Amén. ¿Estás aquí? Número 2. Antes de ir a la guerra, usted por esa guerra tiene que ofrecer sacrificios a Dios. Primera de Samuel 7, 9. Hay gente que le gusta hacer cosas y conquistar cosas y no trajo ni una ofrenda por esa conquista. Nada. Y lo primero que yo tengo que saber, que lo que hace descender la presencia de Dios es la ofrenda a Dios. Y dice: y Samuel tomó un cordero de leche y sacrificólo entero a Jehová en holocausto. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, que estaba siendo atacada. Israel tenía que emprender una conquista. Israel quería algo nuevo de Dios. No importa qué tan pequeño sea lo que tú quieres de Dios, pero por más pequeño que sea,
tú tienes que presentar una ofrenda por eso, para santificarlo para Dios. Y dice, ¿y qué? Y él tomó un cordero de leche y sacrificólo entero a Jehová en holocausto. Y clamó Samuel a Jehová, mire, este es el orden: sacrificio y después oro. Diga conmigo, primero sacrifico y después oro. ¿Y qué hizo Dios? Jehová le oyó. Diga conmigo, Jehová le oyó. ¿Qué hace el sacrificio y la ofrenda a Dios? Ay, que Dios es un interesado ahora. Dios es el dueño del oro y la plata. Él no quiere nada, Él no necesita nada. Es más, esa plata no va para el cielo. En el cielo no se necesita el dinero. Dios lo que quiere ver si tú estás listo para administrar lo que es de Él. Dice el libro de Job que desnudo venimos a la tierra y desnudo nos vamos. Todo lo que tú tienes en la tierra es de Dios. Te lo voy a poner en el lenguaje actual, traducción del lenguaje actual. Padre, yo quiero conquistar esa boutique, pero hay un montón de boutiques que ya tiene el diablo establecida. Territorios conquistados. Y Dios dice esto: yo necesito gente que conquiste los territorios. ¿Para qué? Para que de lo que conquisten inviertan en mi reino. Entonces, lo que Dios se asegura con la ofrenda que le vas a dar, que cuando conquistes, porque Él es el que va a conquistar contigo, tú siempre le traigas de lo que conquistes a Él al altar. Toda conquista no es tuya, es de Dios. Dios dice, vamos a quitarle el territorio a Satanás, que en este negocio o en esta línea la tiene Satanás, pero ahora yo quiero que eso pase a los hijos de Dios. Porque usted sabe algo, los hijos del diablo están sacrificándole al diablo. Y Dios dice, vamos a conquistar esto para el reino. Ahora, tú como conquistador de Dios te beneficias. Pero lo que hace Dios es probar tu corazón si pones una ofrenda para esa conquista. ¿Estás aquí? Seguimos, siguiente estrategia. Después de obtener la victoria, usted escuche esto, siempre debe darle alabanzas a Dios, la gloria a Dios. Siempre en una victoria, una estrategia de guerra. Hay gente que obtiene guerras y no alaba a Dios por esa guerra que obtuvo victoria. No da alabanza, no da adoración, no da gloria. Entonces pueden perder lo que han conquistado. Muchos se atribuyen la conquista a ellos. Muchos se atribuyen, no, pastora, pero yo no he dicho nada que esto es mío. No, tus actitudes determinan que comenzaste a reconocer que no fue Dios, sino eres tú, y por eso tú tomas cualquier decisión sobre esa conquista. Por eso es importante entender que hay que darle gloria y honra a Dios con todas nuestras decisiones. Amén. Entonces Josué 3:5, y Josué dijo al pueblo, esta es una estrategia de guerra. Dice, santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Yo vengo a decirte hoy que tú vas a ver maravillas de Dios. Pero después de comenzar a santificarte para Dios. ¿Qué significa la palabra santificarse? Significa separarse para Dios, separarse para obedecer a Dios. ¿Qué quiere decir? Me separé para conquistar. Yo soy una guerrera. He separado mi vida para conquistar con Dios. Me estoy poniendo de ejemplo. Amén.
Tengo que estar atento porque el diablo va a venir a meterme goles para que yo pierda batallas. Y yo tengo que aprender a decir: esta oferta está buena, me gusta, está atractiva, pero comprometo la verdad y voy a perder guerras. O sea, un guerrero de Cristo. No estoy hablando de los guerreros de Satanás. Satanás le da permiso a su gente de vivir como quiera, pero Dios no. Los guerreros de Cristo, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo dicen los guerreros de Cristo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, ¿por qué no puede ya evangelizar un alma? ¿Por qué no puede consolidar un alma? Porque usted no puede llevar a nadie donde usted no está. El guerrero tiene que santificarse. Tiene que santificarse para la guerra. El guerrero, el que determina ir por su casa, por su familia, por su matrimonio, por sus hijos, el que ama a sus amistades, a sus amigos, el guerrero que dice: yo me uno a Jehová para pelear las batallas y sé que las va a ganar, tiene que saber que no puede tener mezcla. No puede tener mezcla, porque pierde batalla. Usted no puede tener mezcla. ¿Qué quiere decir eso, pastora? No puede ser almático y espiritual al mismo tiempo. No puede. Dile que está al lado: no puede. O sea, usted no puede estar en el alma y en el espíritu al mismo tiempo. Para ganar guerras hay que soltar todo lo que es de la carne, todo lo que es del alma. Por eso mucho pueblo de Dios está perdiendo guerra. Por eso no ve maravilla. Nosotros estamos destinados a ver maravillas todos los días en nuestra vida. Nosotros estamos destinados a ver maravillas todos los días. Mira, tú vas a vivir todos los días en asombro a Jehová. ¡Wow! Esto está haciendo Dios hoy. ¡Wow! ¿Por qué? Porque tú, cuando no comprometes la verdad, vivirás en asombro de ver las maravillas de Dios todos los días. No tendrás necesidad de ningún bien. No tendrás necesidad de nada. Dios es tu proveedor y tu suplidor, pero no puedes comprometer la verdad. La Biblia dice esto. Escucha esto. La Biblia dice esto: no hay comunión con Cristo y Belial. Vengan ustedes dos aquí. Vengan aquí. Diga conmigo: no hay comunión con Cristo y Belial. Un ejemplo: él representa a Cristo. Pónganse de frente ahí. Agárrense de las manos. Eso pasa en el matrimonio, en el liderazgo, en el trabajo, en todo lugar. La Biblia es para la creación completa. No hay comunión con Cristo y Belial. Él representa a Cristo y ella representa, y solo es una enseñanza, a Belial. ¿Se acuerdan quién es Belial? Es Baal, con el nombre de hoy. Lo que dice, los dos representan a Cristo, pero un día ella decide comenzar a practicar, a comprometer la palabra y a practicar cosas que no son de Dios. ¿Usted sabe qué? Dice: no hay comunión. Suéltese un dedo a dedo. No hay comunión. Se comienzan a soltar. Camina hacia allá poquito a poquito. Cristo no se mueve, Él se queda. Pero Belial se separa. No hay comunión. Pasa un día, hablan menos. Pasa un mes, hablan menos. Eso pasa en el matrimonio. Eso pasa en todos lugares. Sigue caminando hacia aléjate. No hay comunión. Y ella quiere tener comunión con su esposo, pero no puede porque ella comprometió la verdad. No hay comunión. Cristo está allí porque Él se mantuvo en Cristo, pero ella comprometió la verdad y se aleja. Eso pasa en el liderazgo. Cuando usted más se aleja de su líder,
es porque usted comprometió la verdad. Es un principio espiritual. Ella se aleja. ¿Por qué? Porque dice Dios mismo se mete en la relación. Dios mismo se mete en la relación. Y dice, aquí no hay comunión con Belial y Cristo. Porque Dios protege a Cristo y no permite contaminación. Toda conexión, toda ligadura con las personas en el alma y el corazón es una fuente de contaminación que Satanás usa. Ahora, si el que está en Cristo se encuentra con alguien en Belial, que está en Belial, mire los panoramas, y él se comienza a alejar y para unirse a Belial. Sus mejores amigos son los que están en el mundo. Sus mejores amigos son los que están sin pacto. Sus mejores amigos son los que están sin el pacto, los que no les gusta venir a la iglesia, los que aborrecen la iglesia, los que hablan mal de los pastores. Sus mejores amigos son los que critican a los líderes, los que critican la adoración, los que critican la iglesia, los que critican la vestidura. ¿Qué quiere decir? Que él comprometió la verdad y ya no se apartó de Cristo. ¿Por qué? Porque comprometió la verdad y se comenzó a unir. Ahora se siente mejor con ellos. Ahora se siente mejor con esa gente. Ahora su deseo en el corazón. ¿A cuánto les ha pasado esto? No me levante la mano. Se sienten atraídos por las cosas del mundo. Se sienten atraídos por pasar más tiempo con la gente del mundo que con la gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque comprometieron la verdad. Porque la Biblia dice, no hay comunión con Cristo y Belial. Yo estoy aquí en Cristo. Y la gente, y yo lo he vivido. Mis líderes se comenzaron a apartar, se fueron, no están aquí, están en el mundo. ¿Por qué? Porque se contaminaron. Satanás va a usar un flujo de contaminación para enseñarte cosas que Dios no enseña, que son abominación. Y cuando tú las comienzas a escuchar, las comienzas a aceptar. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, esa persona que estaba en Cristo y que ahora se unió a Belial, así dice la Biblia, no hay comunión con Cristo y Belial. Entonces se unió, esa persona comienza a rechazar lo de Dios. Comienza a decir, es que mi pastora está insoportable, es que mi pastora no es humilde, es que mi pastora se cree más que todo el mundo, es que mi pastora, mi líder. Ese es el pensamiento, esa es la contaminación de Belial. Es que nuestro Dios, eso le pasó a Saúl. Comenzó a ¿qué? A tomar posiciones que no eran. Saúl comenzó a practicar el sacrificio que le correspondía a Samuel. La contaminación te lleva a hacer cosas que no te ha dado autorización Dios, que Dios no te reconoce para hacerlo. Eso hace la contaminación. Por eso dice la Biblia que nosotros el apóstol Pablo dice, yo me hago como ellos, pero no soy como ellos. Me hago como ellos para salvarlos, para rescatarlos. Pero en el momento que usted comienza a pensar como ellos, a hablar como ellos, a vivir como ellos y a aceptar su estilo de vida, usted corre el peligro. Ya usted le haya queja al trabajo, ya usted dice que es mucho trabajo, que es esto, que lo otro, usted se comienza a quejar y comienza a hacer las cosas de Dios de cualquier manera. ¿Por qué? Porque hay un flujo de contaminación que viene de Belial, porque te dejaste enseñar, comenzaste a escuchar las prácticas, las opiniones, los pensamientos de gente que no está en el pacto con Dios. Muchas gracias, denle un aplauso a ellos, que son de Cristo los dos, aleluya. Amén, ¿estás aquí?
Entonces, por eso dice la Biblia que no hay comunión. ¿Por qué? Porque está prevaleciendo ideas, pensamientos, está prevaleciendo cosas que no son de Dios. Y eso comienza la gente a alejarla de la iglesia, de su pastor, de su líder, porque están aceptando. Diga, pero a mí Dios me dijo que no recibiera ninguna de sus enseñanzas. ¿Qué dijo Dios? Desecha ese Instagram, desecha ese Facebook que te está enseñando cosas que yo no te enseño. Cuidadito con buscar la fe cristiana en Facebook e Instagram, en afiches y en carteles. Para eso Dios te dio la Biblia. Si dudas de la enseñanza de tu iglesia, ¿sabes cómo yo saqué las dudas? Porque somos humanos. Me puse a leer la Biblia. Y la gente, ¿qué hace? Comienza a escuchar mensaje aquí, mensaje allá, mensaje aquí, mensaje allá. Y a saber quién predica ese mensaje. Así que usted tiene que decidir por una iglesia, por un pastor y por la Biblia. Amén, ¿está aquí? Porque Dios le mandó a destruir las enseñanzas de ellos. Diga conmigo, Dios me mandó. ¿Usted sabe qué le van a decir ellos? Ay, pero es que tú haces mucho allí, en la iglesia. Es mucho trabajo. Es mucho esto. Pero ¿qué dice Jesús? Vamos, lo que ellos dicen está bien. Así se habla en el mundo. Pero vamos a la Biblia. ¿Qué habla de Jesús? ¿A quién dice Jesús que es un siervo inútil? Lucas 17:7. Vamos a leerlo, ¿sí? Para que usted no se ofenda. Dile que está al lado, tú no te puedes ofender. Porque ese es el problema, que escuchamos muchas cosas que no están en la Biblia. Pero la Biblia dice, ¿y quién de vosotros tiene un siervo que ara o que apacienta y que vuelto del campo le diga luego, pasa, siéntate a la mesa? Imagínate, Carlos, Leticia, que dice Carlos, hey, ¿cómo que se llama? Pablo, vente ahora después de la jornada del trabajo a comer conmigo en la mesa. ¿Cuánta idea no hay en el mundo así? Gente pensando así. Y dice, y sírveme, y no le dice antes, adereza que cene y arremángate y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe. Mira lo que dice Jesús. ¿Quién que teniendo un servidor no le dice después que termina de trabajar, ahora ven y sírveme a mí, y cuando yo coma y cuando yo beba, y no me las metas como horas extra? Entonces ve y come tú. Y en la iglesia, Ángel, los líderes se van primero que yo. Corren. Y diles que se queden hasta que yo termine. ¿Se ofenden? Porque traen códigos de los ateos, de los ateos. Traen códigos malos. Y por eso no reciben recompensa, por eso no tienen sabiduría, por eso tienen confusión, por eso tienen desobediencia y por eso hay problemas. Y dice esto, dice, da gracias al siervo. No, regresa. Mira esto me impactó a mí. Dice, no le dice antes, adereza, prepara la mesa, que yo cene y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Y si quiero comer bastante y quiero ser lento, tú tienes que esperar. Y después de esto come tú y bebe. Sí. Da gracias al siervo porque hizo lo que había sido mandado. Jesús está hablando. Jesús dice, pienso que no. El problema de la iglesia de Cristo en el mundo es que ellos, los líderes, los creyentes, quieren que los pastores le den gracias por todo.
Es más, lo voy a poner más fuerte. El problema del pueblo cristiano es que está esperando que Dios venga y le dé gracias por lo que está haciendo. El problema que nosotros tenemos es que le servimos a Dios esperando que Él nos agradezca y no servimos por honra y revelación. Yo le sirvo al Dios vivo porque Él es el Dios que creó los cielos y la tierra, por honra y por revelación. La gente se enoja, pero es que la pastora es una malagradecida. Así se fue una líder de la iglesia, porque me escribió: lamento mucho que yo no haya servido para... No servía para nada, porque todo lo hacía a media, todo lo hacía como le daba la gana, no seguía instrucciones y yo tenía que esperar que pudiera. Dígamelo fuerte para que me ayude, porque estoy aquí nerviosa. Estoy que tiemblo. Aleluya. Porque usted tiene el mal concepto, y para los que están allá y me vean, porque tienen el mal concepto que Dios tiene que venirle a dar gracias por lo mal que le sirven, porque le sirven mal. Y eso pasa allá afuera hoy. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que los sindicatos ya se quieren meter a la iglesia. Están en Hollywood, están en las empresas, y si nos descuidamos y no predicamos la palabra, el sindicato se mete a la iglesia a demandar horas de servicio. Y nada más puedo el lunes, y nada más puedo el domingo, y nada más puedo esto, y para colmo le puedo servir, pero yo no dejo mi pecado de adulterio y fornicación. Eso es de Baal. Dios no va a venir a agradecerte que le sirva. Por eso Jesús hizo esta enseñanza. Regresa. ¿Acaso pienso que no? Dice Jesús. ¿Por qué le tengo que dar gracia por hacer lo que hacen? Y a veces nosotros somos malagradecidos, que no le damos gracias a Cristo por lo que Él hizo por nosotros. La gente que más demanda agradecimiento y reconocimiento por lo que hace es la gente que más malagradecida es para Cristo. Jesús dijo: no, ¿por qué le tengo que dar gracias? Dele usted gracias a Dios por darle la oportunidad de servir en su casa, de tener un manto, de estar bajo protección, de tener cobertura para usted y sus hijos, para su familia. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, decid: siervos, mira cómo te ve Cristo. Si hiciste todo lo que te mandó, mira cómo te ve Cristo. Te dice: siervo inútil. Si yo hago lo que Jesús me mandó, me dice: sierva inútil. Hija, eres una sierva inútil. Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Porque lo que debíamos hacer, hicimos. El problema es que la gente se califica por lo que debía hacer. ¿Y qué pasa con la gente que ni lo que debía hacer hizo? ¿Cómo los llamará el Señor Jesús? O sea, ¿cómo los llamará el Señor Jesús? Aquellos que ni lo que debían hacer hicieron. Si a los que hicieron lo que deberían hacer los llama inútil. Yo me siento inútil, porque es necesario predicar esto. Porque tenemos que entender que el servicio a Dios es honra. Es un lugar de privilegio, es un lugar de honor. Y si tú no miras el servicio así, te cuento, viene tu reemplazo, viene tu reemplazo, viene tu reemplazo, viene tu reemplazo. ¿Usted qué cree? Si yo veo mi servicio como lástima, a mí también me puede reemplazar. Aquí hubieron 2 iglesias antes que yo, y habían como 5 pastores antes que yo.
Y ese es el problema, que usted tiene que ver el servicio como una honra y no se puede ofender. Dele gracias a Dios, porque cuando Dios nos dice a nosotros, oiga, yo he escuchado a Dios decirme: ¿y qué te pasa? ¿Está floja? Y cuando yo digo: gracias, Señor, por decírmelo, porque si no lo veo a tiempo me cortan, me remueven. Dele gracias a Dios, al hermano, al líder, a la hermana, no, al esposo, a la esposa. Dele gracias. Fíjese, ayer mandaron un anuncio que no iba a haber electricidad en un montón de lugares y mencionaron Doleguita, y mi esposo me lo pasa anoche. Y lo primero que vino a mí fue: wow, mañana no podré hacer servicio. Dije en voz alta, dice mi esposo: ¿y por qué no? Hazlo allá afuera bajo los árboles. Y yo quedé así. Yo dije: fue Dios el que me habló a través de él. Ya me iba a convertir hoy en una sierva inútil, porque yo estaba preocupada por el aire acondicionado. Pero yo dije: pero si el Señor los quiere meter en el fuego hoy. Así que yo escribí temprano y dije: si no hay electricidad, pero vamos a orar para que ocurra un milagro. Y el milagro ocurrió. Naturgy dijo: no vamos a hacer trabajo el domingo 23, sino en la semana. Y yo dije: nos salvamos. Pero allá afuera estuviéramos debajo del árbol. Usted tiene que entender cómo le califica a Dios el trabajo. No quiero pensar, mire, no quiero pensar, pero el Señor me lo va a decir: ¿cómo llama a aquellos que se les manda a hacer algo y no lo hacen? Se les da instrucción de algo y no lo hacen. Si la instrucción dada lo hacemos y todavía somos inútiles, ay, no me venga ahora como aquellos que están usando excusa para hacer ahora hombre con hombre y mujer con mujer, porque Dios es malo. Por eso yo no le sirvo a ese Dios. Por eso yo no le sirvo. Esa es la excusa de ellos. Por eso yo escogí no hacer mi propia voluntad, porque ese Dios es malo. Él no venga con eso. Él no nos reconoce nada. Él no nos honra. No venga con eso, que eso es del alma. Oiga, nunca se ha visto que la autoridad mayor tenga que estar reconociéndola a la menor. Eso es de América. Esas cosas de América hay que desarraigarlas. Deje de: ay, es que el jefe no me reconoce mi trabajo, por eso me voy. Ay, es que el empleado no me reconoce, por eso lo voto. Saque esas cosas del alma. Eso está radicado en América. Ay, hoy mi jefe no me dio los buenos días. Sáquelo, déselo usted. Eso es la cultura de América. Deje de ponerse en una posición de autolástima, porque se equivocó. En este lugar nadie le va a tener lástima a los hijos de Dios. Ey, ¿cómo una gallina le puede tener lástima a un águila? Yo quisiera ser como el águila y volar. ¿Cómo le podemos tener lástima a los hijos de Dios, que son reyes y sacerdotes, que están llamados a gobernar? Mientras que usted se tenga lástima, como le hablen, como le traten, mientras que usted vive en lástima, la gente que se le acerca a usted es la gente que le va a tener lástima. Usted no ha crecido porque usted está rodeado de gente que solo miran su pobreza. Pero cuando usted se rodee de gente que mire la grandeza que Dios tiene para usted y le diga las verdades y le diga lo que usted necesita escuchar, cuando usted se rodee de gente que no tenga miedo de decirle: tú estás equivocado, usted tiene que ser diferente, usted comienza a crecer. Usted lo tiene estancado, estar escuchando a la misma gente en derrota. Una persona en fracaso y derrota, lo único que le va a saber decir a usted: ay, pobrecita, ¿en verdad que así te dijo la pastora? ¿Verdad que tu líder te dijo esto? Pobrecita, tú ahí no estuviera más. Imagínese que le hubiera dicho que usted es una inútil. Usted es un inútil. Pastora, pero usted no vio que yo hice hoy. Y hiciste lo que quisiste, no lo que te mandé a hacer. Dígale que está al lado: por eso hay que prestar atención a la instrucción.
¡Ay! Hay que prestar atención a la instrucción. Y debemos aprender a contestar lo que nos preguntan y hacer lo que nos mandan a hacer. Y decirle, ¿y quiere que le prepare la cena? No se preocupe, yo como de último. Y yo lavo los trastes. Y yo friego el piso. A veces estamos demandando que otros nos atiendan así, pero nosotros no hacerlo para nadie. ¿Usted sabe cuál es el problema? Jesús lo dijo: en el reino de los cielos no será como lo hacen los gobernantes. Deje de estar copiando el modelo de los que están allá afuera sin Cristo. Porque Jesús dijo esto. Gracias, Espíritu Santo. Yo quiero terminar, pero Él no me deja. Usted no tiene idea cuando sufrí anoche que me llegó eso, Leticia, que me manda mi esposo que no iba a haber electricidad. Yo dije, este es el diablo, porque él sabe que mañana le voy a meter una tunda. Pero me paré en la madrugada y me postré, Dios de los cielos. Yo este mensaje de que lo doy hoy, ojalá se sea debajo de los palos. Pero dice Jesús, en el reino de los cielos no será como en el mundo, que los gobernantes se enseñorean de los empleados. Perdóname, Jesús dijo que eso no era liderazgo. No será así en el reino, que se enseñoreen, como que si fueran dueños, como que si fueran. Jesús dijo esto, que en el reino el que quiere ser primero, hágase servidor de todos. Yo quiero que me venga. Espérese, antes de que usted me venga a mí a quedarse aquí después de mí, a mí me tocó quedarme hasta la 1, 2 de la mañana en otro lado. Y me toca en la casa. Ayer me tocó prepararle a 8 zamoranos un almuerzo. Y me decían, pero ¿por qué no se sienta acá en la mesa a comer con nosotros? Yo hice todo para la gloria de Dios. Porque cada vez que mi liderazgo va a la casa, mi esposo asa la carne. Cuando va mi familia, mi esposo le sirve. Así que mi esposo quería llevarlos. Yo no tenía quien me ayudara, así que lo hice todo. Y cuando estábamos comiendo, me senté en el desayunador a comer con el delantal de cocina. Fregué todo, limpié todo. Y me decían, pero ¿por qué no viene a comer con nosotros? Y le dije, no, tranquilo, coman ustedes allá. Yo estaba recogiendo los platos, fregando, trapeando. ¿Usted sabe por qué? Por esta palabra. El que quiere ser grande en el reino de Dios. Y grandeza no es de que nos besen los pies. Estamos hablando de que las tinieblas nos reconozcan. Que a Satanás nos reconozca y tenga miedo y que tenga temor y que tiemble cuando llegamos a un lugar. Jesús dio la clave. Dijo, hágase el servidor de todos. ¿Usted cree que yo vengo a usted de mandarle un servicio que yo no practico allá? Por eso hay mucha gente en derrota, porque les gusta la prédica, les gustan los principios del reino de Dios. Allá van ahora, sírvanme. Y ellos no le sirven a sus autoridades. Lo primero que usted tiene que reconocer es su autoridad. Y lo segundo que usted tiene que hacer es servirle a esa autoridad espiritual. Sí, sírvale. ¿Comprende esto? Yo tenía una líder que estábamos en Honduras en un congreso y por gracia divina me metieron al salón de empresarios. Porque yo cargo la gracia de Dios siempre. Y bueno, ella como andaba conmigo se metió allí. Y estábamos hablando y el congreso de autoridad. Y ella dijo, mi esposo me lleva todos los días el desayuno a la cama. Yo hice... Me llevaron a un salón. ¿Quién es esa que cargas contigo? Yo no sé, se me pegó. Sáquenla del salón. Porque usted tiene que entender los principios del reino de Dios.
Usted quiere tener empleado, usted quiere tener servidor, usted quiere tener y quiere dirigir y quiere, pero la pregunta es, ¿y a quién le sirves tú? Cuando usted lo hace al revés, a usted se le mete la corrupción. La corrupción es producto ¿de qué? De un enseñoramiento a la manera de Satanás. Y por eso hay corrupción en las naciones, por eso hay corrupción en todo lugar, menos en la iglesia de Cristo. Porque lo que determina mi autoridad espiritual es el servicio. Es el servicio. Lo que Satanás reconoce que nos da autoridad a nosotros es el servicio. Por eso Jesús siempre te va a demandar la milla extra. Y Jesús te va a demandar hacerlo bien y no mal. Jesús te va a demandar hacerlo en excelencia, no a media, no como tú quieras, no como te dé la gana. Jesús siempre te va a demandar preparación, pero que lo que hagas, lo hagas bien para la gloria de su nombre.